Siempre me han dado asco las serpientes. Y en cierta medida, bastante miedo. En Puerto Rico, donde nací, nunca vi una culebra. Pero cuando me mudé a Florida, me encontré con la triste realidad de que Florida está llena de culebras y de serpientes. Pero un día recuerdo también que mientras crecía mi familia en el área de San Agustín donde vivíamos, uno de mis hijos, mi hijo mayor Yeriel, le encantaba siempre estar afuera jugando con los animales. Y cuando vivíamos en San Agustín, recuerdo que se pasaba atrapando lagartijos, se pasaba cogiendo sapos, cualquier animal que se encontrara. Pero un día recuerdo que lo encontré persiguiendo una culebra. Mire este video para que usted tenga idea de lo que le digo cuando le digo que mi hijo no le tiene miedo a estos tipos de animales. Este es el Jerry. Agarró otra culebrita aquí en el patio. Ha comido dos cosas aquí. Dice Jerry que qué, Jerry, que qué ha hecho. Que comió dos cosas, algo aquí y algo acá. No sabemos si esta culebra es venenosa, pero el hijo mío le metió mano. Ahí estamos. Su mamá y yo, cuando vimos que él estaba buscando todo tipo de animal y no tenía miedo, yo dije, yo no quiero que a mi hijo lo vaya a picar, a morder una serpiente y él vaya a morir a causa de esto. Así que su mamá y yo tuvimos la brillante idea de comprarle una mascota. Y la mascota que le compramos fue una culebra. Ciertamente no sé si fue la mejor idea que yo pude haber tenido en toda mi vida, pero lo tratamos. Y de igual manera mucha gente hoy en día tiene culebras como mascotas, aunque la mayoría de las personas cuando ve una culebra le da mucho miedo, terror y hasta fobia le tienen. La realidad es que aunque para muchos la serpiente haya sido un símbolo de miedo, mentira, maldad, pecado y terror, también es interesante saber que la serpiente es el símbolo oficial utilizado por la medicina. No sé cuántos sabían eso. La medicina usualmente es representada con el símbolo de un bastón y una serpiente enrollada alrededor, como significado de autoridad, como significado de sabiduría, como significado de sanidad, como significado de rejuvenecimiento. Ahora, la pregunta que muchos o casi todos de ustedes tienen: pastor, gracias por esta gran sección informativa, pero ¿qué tiene que ver esto con resurrección? Permítame utilizar la Biblia para contestarle esto. Vayamos al libro de Números. En el Antiguo Testamento quisiera compartir con ustedes rápidamente el capítulo 21, versículos del 4 al 6. Número 21 dice de esta manera: luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. La narración de esta historia es muy simple. Mientras la nación de Israel peregrinaba a través del desierto durante su éxodo o su salida de Egipto, se desesperaron y se desquitaron con Dios y con Moisés. Alguien siempre tiene que tener la culpa, nunca nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel comenzó a quejarse diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en este desierto? Ellos se quejaban: aquí no hay nada para comer, aquí no hay agua. Y al fin del día detestamos la comida que el Señor nos está dando. En otras palabras, ellos estaban diciendo: ¿qué tipo de Dios es este que saca su pueblo del cautiverio para dejarlo morir en el desierto? ¿Qué tipo de Dios es este, decía el pueblo de Israel, que no le da agua o comida a sus hijos? La realidad es que ellos estaban cansados. La realidad era que ellos estaban frustrados. La realidad era que ellos estaban desesperados y adoloridos.
Y ciertamente no hay pecado en esto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados alguna vez? ¿Cuántos de ustedes se han sentido desesperados o desesperadas por alguna situación alguna vez? ¿Cuántos de ustedes se han sentido frustrados en algún momento? Creo que todos podríamos levantar nuestras manos afirmando esta realidad. En nuestra naturaleza todos nos quejamos en algún momento. Por alguna razón no somos conformes con lo que tenemos o con lo que Dios muchas veces nos da. El pueblo de Israel tenía razón para estar cansado. Habían caminado mucho. Tenían razón para estar adoloridos. Era mucho tiempo caminando en medio de sufrimiento por la larga jornada que tenían. Pero no tenían excusas para estar desalentados. Pero no tenían excusa ni razón para desconfiar de Dios. Ellos estaban cerca de entrar a la tierra prometida, pero su incredulidad estaba trayéndole problemas para alcanzarlo. La realidad es que había que hacer algo drástico en medio de esta situación, porque esta gente tomó la determinación de hablar mal de su líder y de Dios mismo. Hablaron mal del mismo Dios al cual habían recientemente orado, al cual recientemente le habían pedido versículos antes para que les diera la victoria sobre el pueblo cananeo. Y el Señor, dice la Biblia, que se las concedió. Ciertamente Dios estaba caminando con ellos. De día fue nube para cubrirlos del sol y de noche una línea de fuego para alumbrarles el camino. Pero aún en medio de todo esto, como nos pasa a muchos de nosotros, terminaron quejándose. Porque querían más, no se conformaron con el plan de Dios para ellos. El corazón de este pueblo estaba oscuro. Esta gente, su corazón se le estaba oscureciendo. Habían perdido de vista a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 21 de Números lo siguiente: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Y el Señor castigó simplemente su incredulidad, enviando unas serpientes. Dios envió estas serpientes para llamar la atención al pueblo de Israel. Le decían las serpientes ardientes. Muchos dicen que eran porque eran rojas. Otros dicen que cuando mordían, una vez mordían, el ardor era tan agudo que por eso le pusieron ese nombre. Si seguían como iban, ciertamente no iban a poder entrar a esa tierra prometida. La Biblia dice que estas serpientes trajeron muerte a muchas personas. La imprudencia contra Dios ciertamente trae muerte y destrucción. Y yo creo que en cierta medida nosotros nos podemos identificar con esta historia, con este pueblo. Porque yo creo que de alguna manera u otra, ciertamente cada uno de nosotros en algún momento le hemos dado la espalda a Dios. Ciertamente en algún momento tú y yo hemos desconfiado de las promesas de Dios para nuestra vida. El versículo 7 de Números dice: así que el pueblo, en medio de toda esta desesperación, al ver que estas culebras seguían saliendo por donde quiera y mordiendo y matando gente, dice la Biblia en el versículo 7, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Cuando vieron la realidad de lo que estaba pasando, ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y fueron donde Moisés, reconociendo simplemente que habían tomado una mala decisión. Fueron donde Moisés, pidiéndole a Moisés que por favor intermediaria por ellos para que ellos fueran libres de este juicio que Dios les había enviado. Este pueblo joven, a pesar de que se inclinó rápidamente a atentar contra Dios, fue aún mucho más rápido para arrepentirse y reconocer su pecado y su maldad. Tuvieron la actitud y la capacidad de reconocer su error. Tuvieron la capacidad de humillarse delante de Dios y arrepentirse rápidamente delante de Dios. Moisés oró por ellos. Ellos no confiaron en los médicos. Ellos no confiaron en su propia suerte. Ellos no confiaron en sus capacidades. Ellos solo confiaron en Dios. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste, a un bastón. Todos los que sean mordidos vivirán.
tan solo con mirar la serpiente. Qué absurdo es esto, ¿verdad? Versículo 9. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Dios le dio a Moisés la respuesta para el pecado del pueblo. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la pusiera en un palo común y corriente sobre una estaca para que los que la miraran fueran salvos del veneno de la muerte. Yo me imagino a esta gente. Yo me imagino que si alguno de ustedes estuviera allí, hubiera mirado a Moisés y hubiera dicho: ¿estás seguro de lo que Dios te dijo? Yo estoy seguro que si algunos de nosotros estuviéramos allí, hubiéramos dicho que miremos una serpiente, de verdad. La misma serpiente que nos están mordiendo, y que miremos una hecha de embuste con un canto de metal, de bronce. No. Algo está pasando. Danos medicina, danos algo, porque lo que tú estás diciendo no pareciera tener mucho sentido. Pero Dios utiliza la figura de lo mismo que los estaba matando para salvarlos. No había una conexión lógica para esto. No había entendimiento común para lo que Dios había enviado a Moisés a hacer. No había sentido simplemente en lo que Dios estaba diciendo. Simplemente Dios le estaba diciendo a ellos: miren la serpiente y vivirán. No había sentido. No había nada en el pasado que les pudiera dar referencia a esto que el Señor le había mandado a Moisés a hacer. Lo único que el pueblo podía hacer, óyeme bien, lo único que el pueblo podía hacer era simplemente creer. Y si hay algo hoy de todo lo que estoy diciendo y voy a decir, que te pido en tu corazón que lo grabes, es lo siguiente: simplemente necesitas creer. Simplemente necesitas creer. Mira la serpiente y vivirás, le dijo Moisés al pueblo. Esto no tiene sentido, pero ¿quién te dijo que tenía que tener sentido cuando Dios dijo que lo hicieras? Y es lo que Moisés está tratando de expresarle a esta gente. O aceptaban mirar la serpiente de bronce y vivían, o rechazaban mirar la serpiente de bronce y morían. Como algo tan simple, como algo tan básico, como algo tan noble pudo haber sido en cierta medida tan difícil para alguno de ellos hacer. Era tan simple como eso. Dios no es complicado cuando da instrucciones. Esto parecía insensato, sin sentido. Como dicen en mi país, no tenía ni ton ni son. Parecía una locura. Parecía que no tenía nada de esto sentido. Parecía locura. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Óyeme lo que la Biblia nos está diciendo hoy. La Biblia nos está trayendo a memoria que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Y como lo hizo con esta serpiente y el pueblo de Israel, que solo le pidió: mira la serpiente y vivirás. También más adelante nos recuerda a nosotros en Cristo Jesús que Dios no quiso salvar al hombre de otra manera que no fuera a través de la predicación del Evangelio, que para muchos es locura, porque es tan simple, es tan básico que mucha gente no lo quiere creer. Muchos de ellos murieron porque no creyeron. No le podía caber en su mente. Para algunos no tenía sentido que por mirar una simple serpiente enrollada en un palo iban a ser sanados. Y porque no creyeron, murieron. Estamos simplemente todos en cierta medida. Estamos a ley de ser mordidos una vez por la serpiente. Y ya una vez el veneno comienza a correr en nosotros, nuestro tiempo está contado. Hace un tiempo atrás yo por poco me voy con el Señor. Hace un tiempo atrás enfermé de una manera que no esperaba. Y lo único que recuerdo que el Señor hablaba a mi corazón era: recuerda una cosa, confía porque yo soy tu escudo.
Óyeme bien lo que te estoy diciendo, iglesia. A mí y a cada uno de nosotros nos ha mordido esta serpiente. Todos hemos sido condenados a morir. Todo el que nace, desde que nace, está muriendo. Y yo recuerdo que mi momento llegó hace 2 años atrás, donde estuve cerca de la muerte. Y las únicas palabras que recuerdo en esa cama de hospital, donde estuve solo por 21 días, donde me tuvieron que hacer una cirugía, donde tuvieron que remover parte de mis intestinos, donde me estaba muriendo de mis pulmones llenos de agua, más una operación, donde el COVID me estaba atacando, donde me pusieron 4 máquinas diferentes de respiración. Lo único que recuerdo en mi mente, en mi corazón, y lo único que recuerdo claramente era que en mi corazón sentía que el Señor me decía: simplemente confía, yo soy tu escudo. Y lo único que me tocó hacer fue confiar. Yo no tenía control de nada. Estaba encarcelado en un hospital, sin mi esposa, sin ninguno de mis 5 hijos, sin familia, sin la iglesia, solamente Dios y yo. Y Él me dijo, confía. Y lo que el Señor te quiere decir hoy a ti es, confía. Muchos creyeron y no dudaron ni cuestionaron, solo creyeron y miraron. Y porque creyeron y miraron, fueron obedientes y fueron salvos de la muerte y vivieron. Esta serpiente de bronce fue buenas nuevas para aquellos que lo creyeron en Israel. Para la gente de Israel que creyeron en lo que Moisés dijo, que creyeron en lo que Dios le mandó a hacer a Moisés, fueron buenas nuevas porque la serpiente los mordía. Ellos miraban a la serpiente de bronce y ciertamente en el momento eran sanos, porque ellos no tuvieron que hacer nada. Nada tuvieron que hacer, solamente mirar la serpiente para vivir. Y es lo mismo, óyeme bien, que la Biblia nos dice hoy. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16 dice de esta manera: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¡Aleluya! Dice la Biblia, versículo 16: pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La realidad es que esta historia que les acabo de contar no se trata de Moisés. La realidad es que esta historia no se trata tampoco del pueblo de Israel. Tampoco se trata de una serpiente de bronce. Esta historia se trata de nuestro Salvador, aquel que murió y resucitó para gloria del Padre y para tu salvación. Mire qué simple es esto. Óyeme bien, y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Latinoamérica, es bien simple. Para ser salvo, óyeme bien, para ser salvo solamente necesitas confiar en Jesús. Creer significa que pongas tu fe y tu confianza en Jesús. Creer significa que tu relación con Dios descanse totalmente en la persona de Jesucristo. Cree en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cree que ese hombre era el Hijo de Dios que murió por tus pecados y los míos. Cree que Él fue escupido, maltratado y latigado por cada uno de tus pecados, por tu maldad y la mía. Cree y mira a esa cruz, porque al tercer día Él resucitó. ¡Aleluya! Solo necesitas creer. No hay una ciencia en esto. Cualquiera de ustedes haría cualquier cosa por ganar su salvación, su vida hoy. Pero solo Dios nos pide que creamos, que confiemos en su Hijo. Parece absurdo, pero es lo que la palabra de Dios establece. Parece que es muy simple,
Pero lo que pasa es que no se trata de ti ni de lo que tú creas. Se trata simplemente de confiar en lo que Dios ya ha dicho. Confía en el sacrificio. Confía en su muerte. Confía en su resurrección. Pon tu confianza en Jesús. No tienes que hacer nada. Solo mira la cruz y ten fe. Cree. Cree que este que estuvo en la cruz es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Cree que este que estuvo en la cruz murió y fue enterrado. Cree que estuvo en la cruz al tercer día, resucitó para vencer la muerte y salvarte para vida eterna. Lo que necesitas es creer. El evangelio es simple. Solo necesitas creer. Porque la misión de Jesús simplemente fue una: traer salvación y esperanza a cada uno de nosotros que creemos. Y voy cerrando con esto. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Oye bien, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Oye bien, todo el pueblo había pecado contra Dios, todo el pueblo de Israel. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Mira a ver si no nos parecemos. Todos estuvieron bajo el juicio de Dios. Tú y yo, sin Jesús, estamos bajo el juicio de Dios. Muchos murieron a causa del juicio de Dios. Y no importa que la muerte te llegue tarde o temprano. Como dije antes, todos hemos sido condenados a morir. Dios dice sanar a su pueblo y decide hacerlo porque los ama. Por eso le hace a Moisés que haga esta serpiente. Él decide sanarte a ti y a mí, salvarte a ti y a mí a través de la cruz en Cristo Jesús. Dios determina que el hombre sane por un acto de fe. Mira la serpiente. Salvación viene a través de todos aquellos que miran y creen en Cristo Jesús. Es tan simple como creer. Óyeme bien. La Biblia dice que el que viene a mí, dice el Señor Jesús, yo no le echo fuera. Y si hoy tú y yo estamos aquí, es porque esta cruz está vacía. Porque la tumba está vacía. Porque ciertamente para él esta cruz fue un símbolo de maldición. Pero esta cruz para ti y para mí significa algo mucho más grande. Significa que hay esperanza. Significa que hay reconciliación. Significa que aún en medio de lo que puedas estar pasando, si crees y miras, vivirás. Porque esta cruz tiene un símbolo para nosotros de vida eterna. ¡Aleluya! Pastor, hoy sí, hoy no predicaste el alma, se salvaron. Pero quiero decir una cosa más antes de que termine. Y lo más importante que yo pueda decir de todo esto es tan simple como creer. Y te pregunto a ti en esta mañana tarde ya, tú que estás aquí en medio nuestro, que nos visitas hoy por primera, segunda vez, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿podrás creer? ¿Creer en qué, pastor? Creer en que el Hijo de Dios quita el pecado del mundo. Creer que Él no vino a condenarte, sino que Él vino a salvarte. Creer que lo que esta palabra dice es verdadero, porque nunca ninguna de sus promesas ha fallado. Creer que no importa cuán fuerte te haya mordido esa serpiente, cuán duro o cuán fuerte parezca hoy tu vida, no hay otro recurso externo que pueda darte vida como lo hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. No necesitas un mejor trabajo, necesitas a Cristo. No necesitas una mejor posición social, necesitas a Cristo. No necesitas esa posición nueva, necesitas a Cristo. No necesitas un aumento de salario, necesitas a Cristo.
Es simple. Lo único que necesitas es creer. Y te pregunto en esta hora, a ti que estás en medio nuestro, a ti que nos estás viendo, ¿habrá alguien hoy que diga: pastor, usted dijo muchas cosas, pero una cosa recuerdo, lo único que necesito es creer? ¿Habrá alguien que diga: hoy yo creo en esa cruz? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga allá atrás. ¡Aleluya! Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Óyeme bien, óyeme bien. Y es lo último que voy a hacer. Voy a orar y luego vamos a cantar. Tú que levantaste tu mano, escúchame. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, el que viene a mí, yo, dice el Señor, no yo, el Señor, yo no lo echo fuera. Y te pido una cosa más, por favor, te imploro en el nombre de Jesús. Si tú levantaste tu mano, pasa por aquí. Vamos a orar juntos, simplemente es lo que te pido. Permíteme orar contigo. Esto es importante, por favor. Pasa, pasa, no tengas miedo, pase. Si levantaste tu mano, no tengas miedo. Él no se avergüenza de ti. Él dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pasa, por favor. Gracias, 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 gracias. ¡Aleluya! Este es el poder que trae vida. ¡Es Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Óigame bien, óigame bien. Gracias. ¿Saben qué? Un día yo estuve ahí. Yo que no tuve fe ni esperanza, Él me rescató. Un día yo estuve ahí. Y si hoy yo hago lo que hago, yo quiero que ustedes lo sepan. Si grito como grito y la gente dice: bueno, es que mucho grita ese pastor, es porque antes gritaba cosas bien malas. Antes no traía ni agradaba a Dios. Me dijeron en 5º grado mi maestro: tú eres una papa podrida. Pero la Biblia dice que a Dios le plació coger lo menospreciado del mundo para avergonzar lo sabio del mundo. Y pareciera que mucha gente nos ha menospreciado porque no tenemos el idioma. Pareciera que mucha gente nos ha abandonado porque, no, todavía esta gente, ¿qué pasó con ellos? No echan hacia adelante. No, el Señor te trajo a ti con un propósito. Y ese propósito comienza hoy aquí en la cruz. Porque Él vive, tú vas a vivir. Y eso que te ha mordido por tanto tiempo, hoy queda eliminado, porque hoy hay vida eterna en tu vida, porque has reconocido a Cristo en tu vida. Amén. So, mira lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Orar no te va a salvar. Ya tú fuiste salvo cuando reconociste y creíste en esto, que es la Biblia. No en mí, sino en lo que la palabra dice. Así que hoy vamos a orar simplemente para públicamente dejarle saber al mundo lo que Dios ha hecho internamente en nuestros corazones. Así que inclina tu rostro y repite después de mí: Señor, tú me creaste para tener vida. Tú me creaste con un propósito y yo corrí fuera de tu voluntad. Te fallé, pequé. Y más allá de eso, Señor, no solamente te fallé y pequé, llegué a un lugar de quebrantamiento y oscuridad. Pero hoy escuché tu palabra. Escuché que solo necesito creer en ti. Escuché que aunque he sido mordido, pero porque todos hemos sido mordidos con este veneno de la muerte, aún así, Señor, si creo en ti y miro esa cruz, encuentro salvación y vida eterna. Yo creo hoy en tu palabra. Creo que tú eres el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Que tú eres el Hijo de Dios que a través de esta palabra hoy me has salvado. Y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque te di la espalda. Perdóname porque me he quejado por mucho tiempo. Pero hoy te doy gracias y estoy agradecido de tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame nuevamente el propósito original y el gozo para el cual tú me creaste.
Gracias, Padre, por tu salvación. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Simplemente les pido una cosa más. Sigan a estas señoras aquí que se están abrazando. Síganlas un momentito. Simplemente voy a coger unas notitas y ya nos estamos viendo. Así que gracias a todos. Pueden tomar asiento y vamos a adorar al Señor una vez más. Gloria a Dios. Gracias.